Buenas tardes, señores estudiantes, ¿cómo están? Muy Buenas buenas tardes, tardes. doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y hoy día vamos a tener una clase muy pequeña, una clase de 30 a 40 minutos, donde vamos a exponer la diversidad del Ecuador de manera genérica. Y después les voy a leer la tarea que van a hacer de la exposición, por si tienen alguna duda que me puedan consultar. Y por último vamos a hacer el sorteo para los temas de la exposición. Comencemos por la presentación del tema para que les sirva de base para las investigaciones que tienen que hacer. Voy a compartir pantalla. Bueno, esto es una presentación del Ministerio de Salud Pública. Ustedes saben que el Ministerio de Salud Pública es el resto de las políticas públicas de salud. Y entre esas políticas públicas pues está la interculturalidad, entre otras, que ya iremos viendo. Y para ello pues tiene una dirección, la dirección de interculturalidad, que lo que hace, bueno, es precisamente lo que les decía, pues indicar las políticas respecto a ese tema, la inclusión de la diversidad cultural dentro de la salud, y también pues está empeñado en que todos los funcionarios del Ministerio de Salud Pública pues conozcan la diversidad cultural del Ecuador, y para ello pues da una serie de cursos, y esta presentación pues es uno de los cursos del Ministerio de Salud. Bueno, vamos a ver las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Bueno, ustedes saben que el Ecuador es un país megadiverso, tanto en fauna y flora como en culturas humanas, ¿no? Hay, tal como dice la diapositiva, hay 14 nacionalidades indígenas, 17 pueblos de nacionalidad quichua. El quichua es una nacionalidad indígena, pero en todo el territorio, desde el Carchi hasta Loja, hay diversos pueblos que son 17. Hay un pueblo indígena de la costa que está en Manabí y Santa Elena. Pueblos no contactados que están en la región amazónica son los Tagaer y Taromenane. Pueblos afroecuatorianos, pueblos montubios, y los pueblos mestizos, que prácticamente son la mayoría de los habitantes del Ecuador. Entonces, esa es la diversidad que se tiene, y vamos a ir desglosando un poquito para que conozcan un poco más, porque eso van a ser sus temas de trabajo. Bueno, primero vamos a ver qué es una nacionalidad, y diferenciar un poco nacionalidad de pueblos. La nacionalidad es un conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano. Quiere decir que antes de que hubiese la República del Ecuador ya habitaban las tierras del Ecuador hace miles de años otras culturas, y entonces estas nacionalidades son las que llamamos ahora, y las que hay 14 en el país, porque se autodefinen como tales, tienen una identidad común, un idioma, una cultura, viven en un territorio determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización, tanto social, económica, jurídica, política, y con un ejercicio de autoridad propia. Esto es lo que se podría llamar nacionalidad. Y como hemos visto, pues hay 14 reconocidas en el país. Y obviamente, pues ustedes dirán, bueno, los únicos que tienen esa característica pues son los indígenas, que antes de llegar la colonización, y bueno, los incas también eran indígenas, pero de otro país, de otros territorios, de Perú, y bueno, fueron conquistados
como unos 100 años antes de la colonización española. Bueno, en el Ecuador se reconocen 14 nacionalidades indígenas. Hay 9 en la Amazonía, pero en realidad son 10, porque también están en la Amazonía los quichuas amazónicos, pero aquí consideran 9 porque el quichua prácticamente está en los Andes, la sierra y la Amazonía. Entonces esas 9 que consideran pues son la Shuar, Cofán, Secoya, Siona, Guao o Guauroni, Ashual, Chiguear, Zápara y Andoa. Estas son las de la Amazonía, que alguna de ellas pues está en peligro de extinción porque hay pocos miembros de esta nacionalidad. En la costa pues hay 4 nacionalidades. Está la Agua, la Épera, Chachi y Sachi o Sáchila, que es la que se encuentra en Santo Domingo, que es como la más conocida, diríamos, de aquí de la costa. Y por supuesto, como les dije, en los Andes y Amazonía, o sea, en toda la sierra y la Amazonía, pues está la nacionalidad quichua, que tiene una característica que es distinta en cada territorio, entonces por eso hay 17 pueblos quichua. Y bueno, ¿pueblos qué son? Son colectividades originarias, conformadas por comunidades, centros de identidades culturales, sistemas propios de organización, y se distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana. Aquí dentro pues, de estos pueblos está el afrodescendiente, el pueblo montubio, y por ejemplo los pueblos quichua, que aunque son indígenas, también son pueblos porque realmente pues, en cada territorio se han ido distinguiendo unos de otros, o sea, mantienen el idioma, pero hay distintos ritos, distintos elementos culturales que eso es lo que ustedes van a investigar. Bueno, los pueblos indígenas quichua, junto con el afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas de los pueblos Manta, Huancavilca, prácticamente de lo que se llama cholos, son los que forman estos pueblos, ¿no? Vamos a ver, o sea, eso distingue la nacionalidad del pueblo. Y vamos a ver los pueblos indígenas, o sea, ¿cuántos pueblos indígenas hay? Entonces, hay 17 pueblos indígenas quichua, como le digo, si recuerdan el mapa del Ecuador, pues desde el norte, o sea, desde la provincia del Carchi, está el Quichua Pasto. Después bajando, pues tenemos ya Imbabura, donde está el Quichua Caranqui, Natabuela, Otavalo. Después vamos ya a Pichincha y está el Quichua Cayambi, en Cayambe, el Quichua Quitucara, que está en todo el distrito metropolitano. Después bajando tenemos a la provincia de Cotopaxi, donde está el Quichua Panzaleo, el Chibuleo, casi en frontera con Tungurahua, Tomabela, Quizapincha, Salasaca y Huaranca. Bueno, estos son los 3 últimos, son de Tungurahua, Huaranca, que es de la provincia de Bolívar, Puruá, ya Chimborazo, Cañar y Cañar, Saraguro y Palta son de Loja, y como les decíamos, los quichuas amazónicos, que son de la ribera del río Napo y el río Coca. Estos son los 17 pueblos indígenas quichua que prácticamente han sufrido una unión de culturas. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de la aculturación, cuando se pierden rasgos de unos y otros? Pero
y también del sincretismo, que sigue quedando rasgos, mezcla de las distintas culturas. Entonces el imperio inca conquistó el Ecuador, conquistó, bueno, hay algunos pueblos que no se dejaron tanto conquistar, se conquistó una parte y otra parte pues quedó sin conquistar. Y claro, pues adquirieron la lengua quichua, la lengua del imperio inca, y algunos elementos del imperio, pero también quedaron bastantes elementos culturales de su propia cultura que habían tenido tiempos antes de la conquista incásica, ¿no? Entonces, miren ustedes que ya aquí se produce ese sincretismo y esa aculturación, y se van tomando, se van convirtiendo en nuevas culturas con un asentamiento geográfico distinto, y por eso hay tanta riqueza cultural en el Ecuador. Por ejemplo, los pueblos indígenas de la costa, Manta, Huancavilca, ellos nunca fueron conquistados por los incas, tampoco por los españoles. Bueno, se fueron mezclando, obviamente se fueron mezclando, y estos pueblos indígenas de la costa ecuatoriana pues son también ancestrales, o sea, debían de ser una nacionalidad. Lo que ocurre que no se han declarado como tales. Ustedes saben que están asentados en las dos provincias de Manabí y Santa Elena. Hay muchas comunas, pero claro, ellos están bastante aculturizados, han perdido muchos de sus elementos culturales distintivos que tienen los otros pueblos indígenas, ¿no? Y ellos, bueno, tienen que ir luchando por conseguir su nacionalidad o por conseguir una condición más, porque, por ejemplo, ustedes saben que los censos se realizan cada 10 años, y en el último censo de población y vivienda que se tuvo en Ecuador, en 2010, porque bueno, íbamos a tener uno en el 2020, pero por la pandemia no se pudo hacer, me imagino que se terminará en el 2022. Bueno, en el 2010, pues cuando se preguntaba a las personas cómo se consideraba su condición, en ese año ya se incorporó lo que es el montubio. Entonces ya se reconocía pues el pueblo montubio. Pero el pueblo cholo, el pueblo Manta, Huancavilca, todavía no está reconocido como tal. O sea, tienen que organizarse y tienen que ir más allá, porque ellos tienen unas raíces ancestrales poderosísimas de la cultura Manta, Huancavilca y mucho más atrás. Entonces, lo que falta es un poco de reconocimiento a nivel nacional. Después están los pueblos no contactados, Tagaere y Taromenane. Estos pueblos no contactados, pues son los pueblos que ellos mismos deciden vivir en aislamiento, pero que desgraciadamente por la circunstancia del Oriente, donde hay prospecciones petroleras, donde hay muchos colonos, entonces ha habido algunos problemas de encuentros y luchas que han resultado en muerte de lado y lado, ¿no? Porque ellos lo que quieren es seguir en su territorio y han sido desplazados. Entonces, lógicamente, pues ellos reclaman, de la única manera que saben, reclaman su territorio, que es luchando. Estos son los pueblos no contactados o pueblos en aislamiento. Después están los pueblos afroecuatorianos, que obviamente, pues, ustedes lo conocen, descienden de los sobrevivientes de los esclavos que llegaron a América. Y bueno, en Ecuador pues están asentados en dos sitios preponderantemente, en Esmeralda y en el Valle del Chota. Y bueno, ellos han perdido bastante, se han aculturizado bastante, han perdido el idioma ancestral, el idioma africano. En la música
todavía conservan bastante, algunos otros elementos los conservan de África, pero han perdido bastante elementos culturales. Incluso la religión, profesan la religión católica, la mayoría, ¿no? Y bueno, no pasa como en otros países de América, por ejemplo Brasil, Haití, donde ellos sí han conservado numerosas tradiciones de África. Después está el pueblo montubio, que es un mestizaje entre indígenas, españoles, afrodescendientes, y básicamente pues es un pueblo que tiene unas características propias, están asentados en el litoral, y que tienen mucho orgullo de ese montubio, y ya bueno, que el grupo que le toque pues ya podrá indicar todas las características de este pueblo. Y bueno, por último, el Ministerio de Salud destaca el artículo 1 de la Constitución Política del Ecuador del 2008, donde indica que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Entonces, como ustedes ven, plurinacional, o sea, reconocen todas esas nacionalidades y pueblos que existen en el Ecuador, e intercultural, o sea, reconocen esa, diríamos, convivencia pacífica que debe tener estos pueblos. Obviamente, en el transcurso de la historia no ha sido siempre así, pero es algo que proclama la Constitución. Y aquí pues están los créditos del Ministerio de Salud Pública, como les dije, es un documento del Ministerio. Entonces, eso es lo que les puedo dar de genérico, porque ustedes ya se van a encargar uno a uno, cada grupo, de ir describiendo todas esas culturas. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Si no, les quiero compartir el deber para ir viendo cómo tienen que hacer. Y ahí si tienen alguna duda, pues me preguntan. Vamos a compartir. ¿Ok? Bueno. Esto sería... Perdón, un momento. Esto sería la primera exposición, Diversidad Cultural del Ecuador, lo que dice que la próxima semana comenzará la presentación de los temas, con la distribución efectuada que se adjunta en la tarea, es la que vamos a hacer posteriormente a esta presentación del tema, de la tarea, perdón. Y cada día se expondrán de 2 a 3 grupos. Esto lo vamos a ir viendo. Ustedes tienen que preparar 3 grupos, prepararse como si tuvieran que exponer ese día, pero tendremos que ver sobre la marcha, porque como es bastante denso toda la información, y ustedes son muchos, pues no sabemos si alcanzará o no alcanzará. Los temas son los siguientes. Como vemos, son 8 temas, haremos por este orden. El tema 1 el tema 1 y 2 son indígenas de la sierra, que hemos llamado indígenas de la sierra 1 y 2. En el primero, pues estudiarán los pueblos Caranqui, Otavalo, Cayambi, Quitucara y Panzaleo. En el tema 2, pues los pueblos Salasaca, Huaranca, Puruá, Cañari y Saraguro. En el tema 3 estarían los indígenas de la costa, que son las nacionalidades Aguá, Sáchila, Epera y Chachi. El tema 4 y 5 serían indígenas del oriente, 1 y 2. En el tema 4, pues se verían las nacionalidades Shuar, Achuar, Cofán y Secoya. En el tema 5, el Aciona, Guao, Chiguar, Záparo y Andoa. Tema 6, afrodescendiente. Tema 7, Montubio. Y tema 8, pueblos cholo o los pueblos manta, indígenas manta huancavelica. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes una vez que investiguen? ¿Qué aspectos se va a tocar? Entonces dice que cada una de las culturas se deben abordar en los siguientes aspectos. Ubicación territorial, población actual según el último censo, ya no solo del censo 2010, también puede haber información
en censos que han hecho la CONAIE, censos indígenas propiamente. El origen, la historia, la cosmovisión y espiritualidad, la organización social, vivienda, lenguaje, lengua, vestimenta, costumbre, gastronomía, fiesta, economía, artesanía, entre otras que ustedes quieren destacar. Al menos analicen las que yo les estoy diciendo acá. Y después dice que una vez distribuidas las tareas dentro del grupo, realizarán una búsqueda en Internet para realizar un PowerPoint del tema asignado y un informe del mismo en Word. Para la elaboración tendrán como base el libro de David H., Socioantropología de la Salud, aunque podrán ampliar su exposición con otros textos, porque en Internet hay multitud de información sobre estas nacionalidades. En cuanto al formato del informe, debe haber una portada con el nombre de todos los integrantes, seguido de la parte descriptiva con los elementos señalados, arriba. El formato del informe será en normas APA, así como las referencias bibliográficas. El PowerPoint y el informe convertidos en PDF lo deben subir a la plataforma. Como la plataforma no admite dos informes, pues la mitad del grupo subirán el PDF de la presentación del PowerPoint y la otra mitad, pues el PDF del informe. Cada estudiante del grupo expondrá una parte de la exposición de manera individual, por lo que recibirá su nota en función del conocimiento del tema y la expresión oral, sumada a las notas grupales que tiene que ver con la integración grupal en la exposición, el PowerPoint y el informe. Si quieren complementar su exposición, pueden usar otras técnicas grupales como el vídeo, un sociodrama, carteles, etc. Ustedes quieran, pueden utilizarlo en función de su creatividad. Bueno, esto sería la tarea que yo inmediatamente voy a subir para que ustedes la tengan, porque básicamente pues el miércoles ya se empiezan las exposiciones, miércoles y jueves. Entonces ustedes ya tienen que empezar a investigar. Perdón. Me disculpan, me llamaban de la facultad. Ok, entonces hasta aquí, ¿tienen alguna duda de la tarea que tenemos que hacer? ¿Alguna pregunta adicional? Parece que no. Bueno, entonces... ¿Sí? Diga. ¿Hay un número máximo pero no de... hay dudas. Yo Ok. tengo una pregunta de si hay un número máximo de diapositivas. Miren ustedes, con racionalidad, porque si ustedes quieren pueden estar una semana hablando del mismo tema, pero todo se hace con cierta racionalidad. Ustedes creo que son 5 por grupo, entonces hagan el PowerPoint de manera que todos pueden exponer bien, o sea, porque ustedes saben que las diapositivas, a lo mejor si son fotos, si son imágenes, bueno, pueden diríamos, ser más, haber más diapositivas porque eso se puede exponer rápidamente. Pero bueno, si ya es texto, si ya es contenido, pues tengan sentido común, es lo único que les digo, tengan sentido común, organicen y sepan que ustedes tendrían, si son tres personas o 3 grupos los que exponen, pues tendrían ustedes 40 minutos cada uno
cada grupo, entonces más o menos divídenlo por los 5 para ver cuántos minutos tienen. Algo más, algo menos, pero así tendrían una idea del tiempo que tienen para exponer. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a proceder a hacer el sorteo. Yo como no conozco a ninguno de ustedes, prácticamente pues yo lo que voy a hacer es los temas del 1 al 8, lo voy a sortear pidiéndole que me den un número. Yo voy a nombrar las personas, por ejemplo, el grupo 1, una persona del grupo, para que me dé un número del 1 al 15. Yo puedo empezar por arriba, puedo empezar por abajo, pero definitivamente ahí voy a ir diciendo, bueno, el grupo 1 pues le toca el tema tal, lo que caiga, ¿no? Quizás es algo rudimentario, yo sé que hay ya sorteos que se hacen automáticos, pero esto es más rápido. A ver, Burgos, Ailón o Dalís. Dígame, doctora. Un número del 1 al 15. 8. 8. No, pues un número más arriba del 8. 12. Ya, el grupo 1 va a ser el tema 4. Grupo 1, tema 4. Grupo 2, Jimena Álvarez. Dígame, doctora. Igual, un número del 1 al 15, más arriba del 7. El 3. Más arriba del 7. El 3. 13. Ah, 13. Ok. A ustedes les tocaría grupo 2, el tema 7. El grupo 3, Natalia Abeiga. Dígame, doctora. Un número igual, del 1 al 15, más arriba del 6. 9. 9. Grupo 3 le toca el tema 5. Grupo 4. Vega Steven. Sí, doctora. A ver, un número por encima del 5, del 1 al 15. El 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ustedes que son el grupo 4, les toca el tema 3. El grupo 5, Tania Bailón. Mande, profesora. Un número del 1 al 10. El 2. No, un poquito más, más del 4, más arriba del 4. Bueno, entonces ahí el 8. Bueno, ustedes se van a estrenar. Grupo 5, el tema 1. Grupo 6, Estrada Naomi. Sí, dígame, doctora. A ver, igual un número del 1 al 10. Por encima de 3. El 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ustedes, grupo 6, le toca el tema 8. Y grupo 7, Thais Moreta. ¿No está? Entonces, Lewis Velázquez. Lewis Velázquez no se encuentra tampoco. Johan de Mera. Sí, doctora. Ya, dígame un número del 1 al 10 por encima del 2. 4. 1, 2, 3, 4. Ustedes son el grupo 7. Le toca el tema 6.
Y el grupo 2, perdón, el grupo 8 le toca el tema 2. Grupo 8, que uno de sus componentes pues es Blas de Villegas, le toca el tema 2. Entonces, grupos 5, 8 y 4 se prepararían para los 3 primeros temas. Yo inmediatamente esto les voy a mandar tanto al aula, le voy a subir al aula y también al chat de WhatsApp. Les voy a subir la presentación y también las instrucciones para la tarea. Y bueno, tienen un poco de tiempo en este fin de semana, empiecen a trabajar y completen entre el lunes y martes para el miércoles está listo. ¿Ok? Normalmente, pues lo ideal es que ustedes ya suban, yo voy a dejar como unos 10 días o 12 días abierta la tarea para que ustedes vayan subiendo antes de la presentación, ya que suban para yo poder revisar y poderles puntuar cuanto antes, ponerle la calificación. ¿Ok? Bueno, señores, eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna inquietud. De acuerdo, entonces se terminaría hoy muy rapidito, con media hora. Hemos terminado de hacer una presentación rápida del tema y de la tarea. Muchísimas gracias y que pasen un feliz fin de semana, feriado. A ver, ¿hay alguien, Miguel Macía, que quiere decir algo? Dígame. Sí, doctora, buenas tardes. Entonces, tendrían que exponer por día 3 grupos. O sea, de entrada no sabemos si alcanzará o no, pero ustedes preparen, porque si alcanza, pues se expondrían los 3 grupos. O se dejaría quizás 2 grupos y medio, no sé. Sí, dígame, Dania. Doctora, disculpe, es que no le escuché muy bien a lo último. El día miércoles le tocaría exponer al grupo 1, 2 y 3. No, al grupo 5, 8 y 4. Los temas 1, 2 y 3. Los temas 1, 2 y 3 al grupo 5, 8 y 4. ¿Ok? Listo, muchas gracias, doctora. De nada. Ok, creo que ya no hay más preguntas, entonces muchas gracias y cuídense mucho. Hasta el miércoles. Doctora. Gracias, doctora. Gracias. Doctora. 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 Gracias, Gracias, doctora. Bien.